Hey, el 30 de octubre del año 1938, Orson Welles emitió al mundo un programa donde contaba a los radioespectadores que una invasión extraterrestre estaba ocurriendo en las calles de Nueva York. La noticia desató la histeria colectiva. La gente saturó las líneas de los teléfonos de la policía y también la de los medios. Y vamos, que se generó un caos que alucináis. Unos años después, esta misma historia se repitió en Quito, Ecuador, y se la conoce como la tragedia de Quito. Ocurrió en el año 1949. Ahí pasa algo parecido. Los presentadores tomaron el texto de Welles y lo adaptaron a la cultura ecuatoriana, y utilizaron actores de telenovelas para hacer creer a la población que estaba ocurriendo una invasión extraterrestre. El resultado os lo podéis imaginar: éxodo masivo al campo y que además saturó las carreteras con kilómetros de atascos, iglesias colapsadas para poder confesarse e incluso ocurrieron suicidios. De hecho, empezaron a entrar tantas llamadas a la cadena que tuvieron que retractarse en directo. La gente estaba muy enfadada y querían responsabilidades por una broma tan pesada. Así que fueron a la sede de la cadena de la radio y la prendieron fuego. Se saldó con la vida de 5 personas y que me corrijan los ecuatorianos, pero he leído por ahí que fue uno de los incendios más importantes que han tenido en Quito. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque este vídeo va sobre falsos reportajes y falsos documentales que se emitieron por la televisión. Pues resulta que en el año 1957 la BBC emite un reportaje de 3 minutos sobre los cultivadores de espagueti en una región entre Suiza e Italia. Ahí explica que esta primavera la cosecha de espagueti ha salido mejor que ningún otro año. Es más, con todo el descaro del mundo nos enseñarán imágenes del árbol del espagueti y de cómo es su recolección. Bueno, pues lo que parecía una broma evidente luego no lo fue tanto. Los británicos dijeron: ¡qué árbol tan guapo! Yo quiero uno. Así que contactaron con la cadena preguntando por cómo conseguir semillas para cultivar eso. La BBC engordó el cuento diciendo que cogiesen un espagueti y lo metiesen dentro de un bote de tomate. Después de una semana rectificaron e hicieron público que solo era un juego. Y como si este vídeo se tratase de uno de Mondo, después de una divertida va a venir una oscura. Y por eso os voy a hablar de cuando la BBC cruzó la raya. Prestad atención porque aquí hubo gente que se quitó la vida porque creía que formó parte de una posesión televisiva. Os cuento bien. Corría el año 1992 y para celebrar la noche de Halloween, la cadena británica lanzó un programa especial con un presentador de renombre, tanto que había sido el de los informativos durante los últimos 10 años anteriores. Además, este tipo iba acompañado con la cara visible de un programa infantil, así que niños y mayores estaban frente al televisor. Bueno, y en teoría se iba a emitir en vivo un documental sobre la casa más encantada de todo Reino Unido. Al principio da el pego y parece el típico especial de Halloween. Por un lado tenemos al conductor del reportaje, que es el tipo que está en el estudio, y que de vez en cuando conecta con la presentadora, que está cubriendo la noticia desde el sitio embrujado. En un primer momento, pues el ambiente es distendido, pero poco a poco empiezan a suceder cosas extrañas. Al principio lo achacan a la casualidad y siguen con el reportaje, pero según avanza la historia, la situación se vuelve más y más extraña, hasta sentir que el programa ha perdido el control de la situación. Todo ese caos que se está viendo en la vivienda empieza a trasladarse al estudio y una psicóloga especialista comenta al presentador que cometieron un error, que hicieron una sesión espiritista pública y que ahora, por culpa de los televisores, la maldición está en sus casas. Pocos instantes después, se corta la emisión. ¿Queréis saber cuál fue el resultado? Pues más de 30.000 llamadas a la centralita de la BBC en una hora. Aparte, muchos de los espectadores estaban aterrados, convencidos de que lo que habían visto era real. Otros, por el contrario, eran padres furiosos porque sus hijos habían sufrido ataques de pánico. De hecho, se hicieron estudios que demostraron que este programa había generado casos de trastornos, como por ejemplo estrés postraumático en niños. Aunque bueno, también afectó a los que no eran tan niños, ya que un obrero de 18 años con dificultades de aprendizaje se suicidó 5 días después de la transmisión de God Watch, que es como se llama este reportaje porque creo que aún no lo había mencionado, que sus padres declararon que el programa rompió su mente y que él estaba convencido de que su casa estaba maldita por culpa de haber visto la retransmisión en el salón. Finalmente la familia demandó a la BBC, y esto es lo mejor de todo porque el juzgado decretó que sí que hubo un intento deliberado de cultivar un sentido de amenaza, y se concluyó que God Watch era excesivamente angustiante y gráfica. Y finalmente afirmaron que eran culpables por no haber hecho hincapié en que eso era una realidad ficcionada. Aparte, consideraron también un aliciente el haber utilizado a presentadores infantiles. Esta historia concluye con la BBC pidiendo disculpas y nunca más volviendo a retransmitir esta pieza. De hecho, estuvo prohibida hasta el año 2002 o 2005 que se lanzó una edición en DVD.
Como anécdota os puedo decir que esta probablemente sea el padre o la madre del proyecto de La Bruja de Blair y del resto de películas de metraje encontrado. Del siguiente caso que os voy a hablar no tiene que ver con el terror, pero os aseguro que también perturbó a la población de la época. Y casualidades de la vida, tercer caso que hablo, tercera vez que es de la BBC. Bueno, pues esta vez nos vamos a trasladar al año 1977 para enseñaros otro falso reportaje. Este se llamó Alternativa 3 y era el primer capítulo de una serie de divulgación llamada Reportaje Científico. Estaba presentada por Timothy Brinton, un presentador de las noticias que había dejado el mundo del espectáculo para meterse a política, y aparte del Partido Conservador. Vamos, que de cara al mundo este era un tipo serio. En la primera emisión se planteaba el tema de la fuga de cerebros en Reino Unido. Tirando de los hilos descubren que las desapariciones tienen cosas comunes. Tocan cuerdas delicadas y acceden a un testimonio que les habla de un proyecto conjunto de la URSS con Estados Unidos. Ese contacto les explica que la llegada del hombre a la luna fue antes y que existe una base en la cara oculta que utilizaban para crear otra en Marte, donde trasladar a la humanidad tras un cataclismo que es inminente. Porque no lo he mencionado, pero el docu hace referencia a que por culpa de los agujeros en la capa de ozono la especie está abocada a la extinción. Por eso los gobiernos han planteado diferentes alternativas. La que presentan aquí es la Alternativa 3, que por cierto ya está en marcha. En fin, que la idea que presenta es que se está creando una colonia en Marte donde habrá dos tipos de personas: los esclavos que la construyan y los elegidos que reconstruyan el mundo. Tras su emisión, la centralita de la cadena se colapsó debido a la cantidad de llamadas que recibió de la gente pidiendo más información. Por fortuna, la prensa escrita avisó al día siguiente de que todo había sido una broma. El problema estaba en que ese capítulo se había diseñado para haberse emitido el día 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón, pero que por problemas en la parrilla se había retrasado prácticamente 2 meses, hasta el 20 de junio del año 1977. Por eso la gente no estaba pendiente ni preparada para la broma. El mismísimo Peter Jackson, sí, el del Señor de los Anillos, en el año 1995 estrenó una película, un documental titulado La historia perdida del cine. En él se mostraba que tanto la máquina para hacer cine como el cine sonoro, el que es en color e incluso el primer largometraje lo había realizado un neozelandés desconocido por todos. La necesidad de héroes locales hizo que se creyeran esa historia tan inverosímil. Otro ejemplo sería Holocausto Caníbal, que causó tanta polémica que tuvo que ir a juicio y el director tuvo que mostrar en la sala que todas las muertes humanas estaban ficcionadas, ya que no podía decir lo mismo de lo que pasó con los animales en su metraje. Como conclusión, os digo que este vídeo lo he preparado para visibilizar el peligro que tienen los medios y que no se nos olvide que en estos días tan difíciles que ellos tienen la virtud de manipular a las masas creando realidades de mentira. Mi consejo es que ahora más que nunca vigiléis lo que os dicen, que contrastéis la información y que mantengáis la calma. Mirad, para que se vea más fácil lo que quiero deciros. Todos estos casos tenían una serie de cosas en común. Narradores reconocibles y con prestigio. Mezclan realidad con ficción. Conectan la mentira con la actualidad. Y lo más importante, se aprovechan del desconocimiento del espectador respecto a un tema. Por eso, normalmente suelen ir acompañados de profesionales a los que les damos credibilidad solo por ser figuras de autoridad.